El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid cuando el Porsche 911 GT3 negro de Ricardo Benavides redujo la velocidad a través de la ventanilla tintada. Algo captó la atención del multimillonario. Dos niñas idénticas sentadas en la acera de una concurrida calle. A sus 35 años, el CEO de Benavides Tech estaba acostumbrado a tomar decisiones que movían millones en la bolsa, pero la visión de aquellas niñas, solas, le hizo olvidar por completo la importante reunión de accionistas que le esperaba. Manuel, para el coche, ordenó a su chofer, con los ojos fijos en las dos pequeñas figuras con vestidos florales desvaídos y el pelo castaño claro desordenado. La lista Forbes acababa de actualizar su fortuna a unos impresionantes 200 millones de euros. Pero en ese momento, Ricardo sintió que todo su dinero sería inútil si no podía marcar una diferencia real en la vida de alguien. Al salir del coche, su traje italiano de miles de euros contrastaba bruscamente con la escena que le rodeaba. Las niñas le observaron con una mezcla de curiosidad y aprensión. De cerca, notó que eran completamente idénticas, salvo por una pequeña marca de nacimiento cerca del ojo derecho de una de ellas. «Hola», dijo, manteniendo la voz suave y una distancia respetuosa. «¿Estáis solas?» Las gemelas intercambiaron una mirada, como si conversaran en silencio. Antes de responder, «Nuestra mamá fue a buscar trabajo», contestó la de la marca de nacimiento. «Nos dijo que esperáramos aquí. Yo soy Sofía», dijo la otra, y luego señaló a su hermana. «Y ella es Clara». Ricardo miró a su alrededor, notando cómo el cielo de Madrid empezaba a oscurecerse. «¿Cuánto tiempo lleváis esperando?» «Desde el desayuno», replicó Clara, y justo entonces su estómago rugió audiblemente. Ricardo consultó su Patek Philippe. Ya pasaban de las 6 de la tarde, al otro lado de la calle. Las luces doradas de un Burger King brillaban acogedoras y el olor a patatas fritas flotaba en el aire. Se dio cuenta de cómo las niñas lanzaban miradas curiosas de vez en cuando a la gran B brillante. «¿Habéis estado alguna vez en un Burger King?», preguntó con delicadeza. Ambas negaron con la cabeza. «Pero siempre olemos la comida rica cuando pasamos por aquí», confesó Sofía, con los ojos chispeantes mientras miraba el restaurante. «Los anuncios de la tele parecen tan geniales», añadió Clara tímidamente. «Los niños de allí siempre están sonriendo». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Algo tan simple como una comida en Burger King, rutinario para muchos, parecía un sueño lejano para ellas dos. «¿Qué os parece si vamos allí?», invitó, señalando el restaurante. «Podemos pedir hamburguesas, patatas fritas». Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par en perfecta sincronía. Por un momento se quedaron en silencio, como si intentaran procesar la posibilidad de hacer algo que solo habían visto en la televisión. «¿Podemos pedir esa hamburguesa grande que siempre sale en la tele?», preguntó Sofía, su voz apenas conteniendo la emoción. «¿Cómo se llama?», dijo Clara. «La Whopper», terminó Ricardo pronunciando el nombre como si fuera algo mágico. Él sonrió. «Por supuesto. ¿Y sabíais que también tienen postre? Un helado especial llamado Fusión con trocitos de chocolate». «¿Con chocolate de verdad?», interrumpió Sofía, con los ojos ahora increíblemente grandes. Las niñas se miraron de nuevo, pero esta vez Ricardo notó la emoción apenas contenida en sus rostros. Aún así, había un rastro de duda. «Mamá nos dijo que no fuéramos con extraños», murmuró Clara, aunque su mirada permanecía fija en el brillante restaurante. Ricardo se agachó a su altura, manteniendo una distancia cómoda. «Sois muy listas por ser tan precavidas. ¿Qué tal esto?». «Manuel, mi chofer, vendrá con nosotros. El restaurante está lleno de familias. Está bien iluminado, y podéis elegir dónde sentaros. Si en algún momento no os sentís cómodas, podéis iros. ¿Qué os parece?». Las gemelas se enfrascaron en otra de sus conversaciones silenciosas, comunicándose solo con miradas y pequeñas expresiones. El estómago de Clara volvió a rugir, como si participara en la decisión. «¿De verdad podemos pedir cualquier cosa?», preguntó Sofía, su voz delatando una mezcla de esperanza e incredulidad. «Cualquier cosa del menú
aseguró Ricardo. Y después, si queréis, podéis jugar en el parque que tienen dentro. ¿Tienen juguetes?, exclamaron al unísono. Y por primera vez desde que las había visto, Ricardo fue testigo de sonrisas genuinas iluminando sus rostros. Cruzaron la calle juntos, con Manuel siguiéndolos a unos pasos. Ricardo observó cómo las niñas parecían más emocionadas a cada paso, todavía cogidas de la mano, pero prácticamente saltando de anticipación al entrar en el restaurante. El olor a patatas recién fritas las hizo detenerse un momento, asombradas. Sus ojos escanearon todo. Los paneles coloridos con fotos de menús, las familias en las mesas, el parque infantil al fondo, las bandejas que pasaban con hamburguesas y patatas. «Mira, Sofía». Clara señaló a una familia cercana. «La hamburguesa es aún más grande que en la tele». Ricardo las llevó al mostrador, levantándolas una a una para que pudieran ver mejor el menú iluminado. Sus rostros se iluminaron con cada nuevo descubrimiento. «Además de la Whopper, pediremos nuggets y patatas, refrescos», enumeró Ricardo, observando cómo asentían con entusiasmo a cada cosa. «Y, por supuesto, fusión de postre, ¿de chocolate?», preguntaron juntas, provocando una sonrisa en la cajera. «¿Qué tal si probamos todos los sabores?», sugirió Ricardo, y por un momento pensó que los ojos de las niñas se saldrían de sus órbitas. Mientras esperaban el pedido, Sofía y Clara no podían quedarse quietas, señalando a cada persona que pasaba con una bandeja, comentando los juguetes que veían en manos de otros niños, y de vez en cuando mirando a Ricardo como si quisieran confirmar que todo era real. Cuando Manuel trajo las bandejas a la mesa que habían elegido, estratégicamente cerca del parque infantil, las niñas se quedaron en silencio, contemplando la enorme cantidad de comida frente a ellas. «¿Todo esto es para nosotras?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Todo para vosotras», confirmó Ricardo. «Podéis empezar ya». El primer bocado de la Whopper fue un momento casi solemne. Las dos mordieron a la vez, como si estuviera ensayado, y sus ojos se abrieron de par en par ante el sabor. «Es mucho mejor que en la tele», declaró Sofía, yendo ya por el siguiente bocado, mientras las niñas disfrutaban de su primera comida en Burger King. Ricardo las observaba con una mezcla de alegría y preocupación. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué podría haber pasado para que dos niñas pequeñas esperaran tanto tiempo en la calle? Afuera, el cielo ya estaba completamente oscuro. Las luces de Madrid ofreciendo su propio espectáculo a través de las ventanas del restaurante. Ricardo sabía que tenía que tomar una decisión. No podía simplemente dejar que dos niñas volvieran a la calle, pero también tenía que encontrar una manera de ayudarlas sin asustarlas. Mientras Sofía y Clara compartían el último nugget de pollo con una precisión que solo las gemelas podían lograr y discutían qué atracción del parque probar primero, Ricardo comenzó a formular un plan. De alguna manera, necesitaba ayudar a estas niñas y a su madre. Y así, en esa noche ordinaria en Madrid, entre Whoppers y sonrisas cubiertas de chocolate, Ricardo Benavides, el multimillonario que aparecía en las revistas de negocios, descubrió que a veces las mayores fortunas del mundo no pueden compararse con la alegría genuina de dos niñas experimentando su primera comida en Burger King. El restaurante estaba más tranquilo ahora, con solo unas pocas familias ocupando las mesas lejanas. Clara jugaba distraídamente con la pajita de su segundo batido, mientras Sofía apoyaba la cabeza en el hombro de su hermana. El ambiente acogedor y los estómagos llenos parecían crear una burbuja de confort que rara vez experimentaban. «¿Cuánto tiempo lleváis sin un hogar?», preguntó Ricardo con delicadeza, eligiendo sus palabras con cuidado. Clara levantó los ojos de la pajita, intercambiando una rápida mirada con Sofía, como pidiendo permiso. Su hermana asintió levemente, y Clara respiró hondo antes de empezar a hablar. «Antes teníamos una casa bonita», dijo, su pequeña voz cargando un peso que ninguna niña de 5 años debería conocer. Era pequeña, pero tenía nuestra propia habitación con papel pintado de unicornios que mamá nos puso. Sofía apretó la mano de su hermana, dándole valor para continuar. Papá trabajaba en unos grandes almacenes y mamá nos cuidaba,
Hacía galletas todos los domingos. Clara sonrió brevemente al recordarlo, pero entonces papá se puso enfermo, muy enfermo. Ricardo notó que Manuel, sentado en una mesa cercana, fingiendo leer el periódico, pero claramente prestando atención, se enderezó en su silla. Mamá dijo que el hospital era demasiado caro, continuó Clara, sus dedos ahora trazando el borde de la mesa. Empezó a tener 2 trabajos, pero aún así no era suficiente. Papá se ponía más enfermo cada día y tuvimos que vender muchas cosas, incluso mi caja de música de Frozen, añadió Sofía en voz baja, y Clara asintió. Un día Clara tragó saliva. Papá fue al hospital y nunca volvió. Mamá lloró mucho, y poco después vinieron unos hombres con papeles diciendo que teníamos que irnos de nuestra casa. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuántas familias pasan por situaciones similares cada día? ¿A cuántos niños se les trastoca la vida por un sistema que no perdona? Al principio nos quedamos en casa de tía Marta, prosiguió Clara, pero ella también tenía problemas de dinero y su piso era diminuto, así que empezamos a mudarnos mucho. Hemos dormido en 5 sitios diferentes, añadió Sofía, levantando 3 dedos en una mano y 2 en la otra para ilustrarlo. Clara asintió. El último sitio era una habitación pequeña que mamá alquilaba, pero ayer el dueño dijo que necesitaba la habitación para alguien que pudiera pagar más, así que tuvimos que irnos. La niña hizo una pausa, tomando un sorbo de su batido antes de continuar. Ricardo notó que algunas personas en las mesas cercanas habían dejado de comer y escuchaban discretamente la historia. Mamá siempre intenta que todo parezca una aventura, para que no estemos tristes, dijo Clara, con una pequeña sonrisa en su rostro. Cuando tenemos que dormir en sitios diferentes, dice que somos exploradoras buscando un nuevo hogar mágico. Y cuando no hay suficiente comida, añadió Sofía. Hace un juego de dividir todo en trocitos iguales. Nos hemos vuelto muy buenas en eso. Clara asintió. Hemos aprendido muchas cosas, como a estar calladas cuando mamá tiene que trabajar hasta tarde y tenemos que esperar, a no hacer ruido en los albergues para no molestar a los demás, a guardar comida para los días difíciles. Ricardo notó que algunas personas en las mesas cercanas se secaban discretamente las lágrimas. Una mujer mayor tenía la mano sobre el corazón, negando con la cabeza con tristeza. Lo más difícil, continuó Clara, su voz bajando de tono, es cuando la gente nos mira como si fuéramos invisibles, o cuando ponen mala cara porque nuestra ropa está sucia o es vieja. Mamá siempre dice que lo importante es estar limpio por dentro, pero a veces duele igual. Sofía abrazó a su hermana y Clara sonrió agradecida antes de continuar. Pero no todo es malo. A veces conocemos a gente amable, como doña María de la panadería, que siempre nos da el pan que sobra al final del día, o don Juan del kiosco, que nos deja leer los tebeos cuando llueve y necesitamos un sitio donde estar. Y ahora a ti, añadió Sofía, mirando a Ricardo con ojos brillantes, que nos has traído a Burger King por primera vez. Clara asintió con entusiasmo. Siempre hemos querido venir aquí. Cada vez que pasábamos, mamá decía que un día, cuando las cosas mejoraran, nos traería. Se pondrá tan contenta cuando se lo contemos. La niña hizo una pausa, su rostro adquiriendo una expresión más seria. ¿Sabes cuál es nuestro mayor sueño?, preguntó, mirando directamente a Ricardo. ¿Cuál?, respondió él en voz baja. Tener un hogar de verdad otra vez, con nuestra propia habitación donde podamos poner dibujos en la pared y una cocina donde mamá pueda hacer galletas los domingos. Como antes, Clara sonrió soñadoramente. Y quizás incluso tener un perrito, puede ser pequeño, añadió Sofía rápidamente. No nos importa que sea pequeño, mientras sea nuestro. ¿Y sabes cuál es el sueño de mamá?, continuó Clara. Ella cree que no la oímos, pero a veces, cuando piensa que estamos dormidas, habla sola, sueña con poder darnos 3 comidas al día, mandarnos al colegio y no volver a dejarnos esperando mientras busca trabajo. Ricardo intentó ocultar la emoción en su voz. Tu madre parece una persona muy especial. Es la mejor madre del mundo.
declararon las gemelas al unísono, provocando sonrisas emotivas en los pocos clientes que quedaban en el restaurante. Incluso cuando no hay nada que comer, siempre encuentra una forma de hacernos sonreír, explicó Clara. Nos cuenta historias, canta canciones y nos enseña cosas. ¿Sabías que nos está enseñando a leer? Cada vez que encuentra trozos de periódicos o revistas viejas, los usa para enseñarnos las letras. Y a sumar también, añadió Sofía emocionada. Aprendemos a contar todo. La gente en la calle, los coches que pasan, las monedas cuando alguien es amable y le da algo a mamá. Clara asintió. Mamá dice que la educación es lo único que nadie nos puede quitar. Por eso insiste en enseñarnos. Incluso cuando está muy cansada, Ricardo observaba a las niñas con una mezcla de admiración y tristeza. A pesar de todas las dificultades, tenían una luz en los ojos, una esperanza inquebrantable. Y su madre, incluso en medio de tanta adversidad, encontraba la fuerza para convertir cada momento difícil en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Una empleada de Burger King, que estaba limpiando las mesas cercanas, no pudo ocultar las lágrimas mientras escuchaba la historia. Discretamente, se acercó a la mesa de las niñas y colocó 2 juguetes de menú infantil a su lado con una sonrisa amable. Clara y Sofía miraron los juguetes con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y alegría. ¿Podemos quedárnoslos?, le preguntaron a Ricardo. «Chandar». «Claro que sí», respondió él, agradeciendo a la empleada con un asentimiento. Las niñas abrazaron los juguetes como si fueran tesoros preciosos. «Se los enseñaremos a mamá», exclamó Clara emocionada. «Se pondrá tan contenta de ver que hemos hecho un amigo tan agradable». Ricardo sintió que se le encogía el corazón de nuevo. En su mundo de reuniones corporativas y acuerdos multimillonarios, era fácil olvidar que había gente, familias enteras, luchando a diario solo por sobrevivir. La historia de Clara y Sofía, contada con la sinceridad única de los niños, era un poderoso recordatorio de lo cruel que podía ser el destino, pero también de cómo el espíritu humano podía permanecer resiliente incluso en las circunstancias más duras, mirando a las gemelas, que ahora jugaban felizmente con sus nuevos juguetes. Ricardo tomó una decisión. No podía cambiar su pasado, pero quizás podía ayudarles a construir un futuro mejor. Solo necesitaba encontrar la manera de ayudar sin asustar ni ofender la dignidad de esa familia, que a pesar de tantas dificultades, se mantenía unida por el amor y la esperanza. El silencio que siguió al relato de Clara fue roto por la suave voz de Sofía, quien hasta entonces había permanecido callada, asimilando las palabras de su hermana. «¿Sabes lo que más echo de menos?», comenzó, con sus grandes ojos fijos en el juguete del menú infantil que sostenía. El olor a café por la mañana. Ricardo, todavía conmovido por la historia de Clara, centró su atención en Sofía. La niña parecía perdida en sus recuerdos, con una pequeña sonrisa nostálgica en su joven rostro. Todas las mañanas continuó. Mamá hacía café y el olor llegaba hasta nuestra habitación. Era como un despertador agradable. Clara siempre se despertaba primero, pero me esperaba para que fuéramos juntas a la cocina. Clara apretó la mano de su hermana, animándola a continuar. A su alrededor, los pocos clientes que quedaban en el restaurante habían detenido por completo lo que estaban haciendo para escuchar. «Nuestra casa no era grande», explicó Sofía, usando sus manitas para mostrar el tamaño. «Pero había un sitio para cada cosa. Había una ventana en el salón que dejaba entrar el sol de la mañana, y mamá puso unas cortinas amarillas que hizo ella misma, cuando el sol brillaba a través de ellas. Era como si toda la habitación se volviera dorada». Una mujer en una mesa cercana se secó discretamente una lágrima mientras su marido le sostenía la mano con fuerza. «El mejor lugar era nuestra habitación». Sofía sonrió más ampliamente ahora. «Mamá dibujó unicornios en las paredes porque no podíamos comprar papel pintado de verdad. Estuvo 3 días dibujando solo para sorprendernos. No era perfecto como el que ves en las tiendas, pero para nosotras era el más bonito del mundo, porque lo hizo ella. Y había estrellas en el techo», añadió Clara emocionada. «Sí», asintió Sofía con entusiasmo. «Papá pegó estrellas que brillaban en la oscuridad cada noche
Antes de dormir, nos contaba una historia diferente sobre cada constelación que había creado para nosotras. Ricardo notó que más gente se había acercado para escuchar, incluyendo algunos empleados que habían interrumpido sus tareas. Manuel, su chofer, ya no intentaba ocultar que estaba escuchando atentamente. «¿Un hogar de verdad?», continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono soñador. «Es donde no tienes que tener miedo cuando llueve fuerte. En nuestra antigua casa, cuando había tormenta, hacíamos fuertes de mantas en el salón y mamá nos contaba cuentos hasta que nos quedábamos dormidas. Ahora vaciló. Ahora solo rezamos para encontrar un sitio seco donde pasar la noche». Un pesado silencio cayó sobre el restaurante. El gerente, que se había acercado para pedir a los empleados que volvieran a sus puestos, permaneció en silencio, igualmente cautivado por el relato de la pequeña. «¿Pero sabes qué es lo más importante en un hogar?», preguntó Sofía, mirando directamente a Ricardo. «Es poder guardar los recuerdos. En la calle no podemos llevar mucho, ¿sabes? Cuando tenemos que irnos de un sitio a toda prisa, solo da tiempo a coger lo más importante, pero en una casa», sonrió tímidamente. «En una casa puedes guardar los dibujos en la nevera, hacer marcas en la pared para ver cuánto has crecido, tener un sitio especial para cada juguete». Clara asintió vigorosamente. «Y tener un escritorio para hacer los deberes. Mamá siempre dice que cuando volvamos a tener nuestra casa, nos apuntará al colegio. Guarda todos nuestros papeles en una carpeta especial, esperando ese día». «Y tener un sofá», continuó Sofía, emocionándose. «Un sofá donde podamos sentarnos todos juntos a ver la tele. No tiene que ser nuevo, puede ser incluso viejo, pero que sea nuestro. En nuestra antigua casa teníamos un sofá marrón que estaba un poco hundido por un lado, pero era el sitio más cómodo del mundo cuando nos apretujábamos todos. Una joven camarera que pasaba por allí se detuvo, sosteniendo la bandeja contra su pecho, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Lo que más quiero». Sofía bajó la voz, como si compartiera un secreto precioso. «Es tener una estantería de libros. Aquí fuera solo tenemos los trozos de revistas que mamá encuentra para enseñarnos a leer. Pero en una casa de verdad podríamos tener libros enteros, con todas las páginas. Y fotos», añadió Clara. «Solo tenemos 2 fotos viejas que mamá guarda en una bolsa de plástico para que no se mojen cuando llueve. En una casa podríamos tener una pared llena de fotos, como teníamos antes». Sofía cogió una servilleta y empezó a dibujar con un bolígrafo que Ricardo le había prestado. «Mira, sería algo así», explicó, haciendo trazos infantiles, pero decididos. «Aquí estaría la cocina, donde mamá puede volver a hacer galletas. Aquí está nuestro dormitorio, con 2 camas, una al lado de la otra, porque no nos gusta dormir separadas. Y aquí», señaló un espacio en el dibujo, «hay un rinconcito solo para mamá, con un sillón cómodo para que pueda descansar después del trabajo, en lugar de dormir en el suelo duro». Para entonces, varias personas en el restaurante lloraban abiertamente. Un hombre mayor se levantó de su mesa y se acercó al gerente, susurrándole algo al oído. El gerente asintió discretamente, secándose sus propios ojos. «¿Y sabes qué más tiene un hogar de verdad?», continuó Sofía, con los ojos brillantes. «Olores agradables, como el olor a ropa limpia, a comida en el fuego, a café por la mañana. Ahora mismo solo olemos a la calle, a lluvia, a veces a basura, pero en una casa cerró los ojos como si pudiera imaginarlo. Todo huele bien, y también hay sonidos», añadió Clara. «Sonidos buenos, como la tele sonando bajito, el tic-tac del reloj, la lavadora funcionando». Y silencio, terminó Sofía suavemente. «A veces, en la calle, hay tanto ruido que no podemos dormir. Coches, gente gritando, sirenas, en un hogar de verdad. Hay momentos en los que todo está en calma y solo oyes a tu familia». Ricardo se dio cuenta de que todo el restaurante había enmudecido. Docenas de personas absorbiendo las sinceras y profundas palabras de una simple niña de 5 años. «¿Pero sabes qué es lo más importante en un hogar?», preguntó Sofía, mirando a toda la gente que la observaba. «Es poder invitar a amigos a visitarnos. Nunca podemos hacer amigos de verdad en la calle, porque nunca sabemos dónde estaremos al día siguiente.
pero en una casa le sonrió tímidamente a Ricardo. «Podríamos invitarte a desayunar cualquier día». Eso fue más de lo que muchos de los presentes pudieron soportar. La mujer mayor de la mesa cercana se levantó y, con el permiso de Ricardo, abrazó a las dos niñas. Pronto, otros se acercaron, algunos ofreciendo palabras de consuelo, otros simplemente queriendo estar cerca de estas niñas que, con tal pureza y sabiduría, habían recordado a todos el verdadero significado del hogar. El gerente, tras su conversación con el hombre mayor, se acercó a la mesa con una caja llena de menús y juguetes. «Para que se lo llevéis a vuestra madre», explicó con la voz quebrada por la emoción. «Y volved cuando queráis, aquí siempre seréis bienvenidas». Sofía y Clara miraron toda esta amabilidad con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era como si, por un momento, el restaurante se hubiera convertido en el hogar que tanto anhelaban. Un lugar cálido y acogedor donde la gente se preocupaba de verdad. Ricardo observó todo en silencio, con el corazón dividido entre el dolor de ver tanto sufrimiento y la admiración por la fuerza y la esperanza de estas niñas. En su bolsillo, su teléfono vibraba incesantemente. Probablemente la junta directiva exigiendo su presencia en la reunión. Pero por primera vez en su vida de multimillonario, Ricardo Benavides estaba absolutamente seguro de que estaba exactamente donde tenía que estar. Mientras Sofía continuaba su dibujo en la servilleta, añadiendo ahora pequeños detalles como cortinas en las ventanas y flores en el jardín, Ricardo comenzó a formar un plan en su mente. Estas niñas y su madre no solo necesitaban un hogar físico, necesitaban una oportunidad para reconstruir sus vidas con dignidad. Y quizás, solo quizás, el destino lo había puesto justo allí, en ese preciso momento, para ayudar a hacer su sueño realidad. La noche había caído hacía mucho sobre Madrid, cuando el Porsche de Ricardo abandonó las avenidas principales, siguiendo calles más tranquilas bajo la guía de las gemelas. El contraste entre el lujoso interior del coche y la escena que se desarrollaba más allá de la ventanilla era cada vez más pronunciado. Sofía y Clara, acurrucadas en el asiento trasero de cuero italiano, agarraban sus bolsas de Burger King como si fueran tesoros preciosos. «Gira ahí, después de ese edificio con la pared desconchada», indicó Clara, señalando a través del cristal, su voz con una peculiar mezcla de orgullo y vacilación. «Aquí es donde vivimos ahora», añadió Sofía. «Pero no es tan malo como parece. Mamá lo ha dejado bonito». Ricardo intercambió una mirada significativa con Manuel en el espejo retrovisor mientras el coche giraba la esquina. Lo que apareció a la vista fue un solar vacío encajonado entre dos edificios abandonados, donde varias personas habían improvisado refugios con materiales que habían encontrado: trozos de madera, lonas descoloridas, cartón y chapa oxidada. «Es allí», exclamaron las gemelas al unísono, señalando una estructura que, aunque sencilla, destacaba entre las demás por su organización. Ricardo aparcó el coche a una distancia respetuosa. A su alrededor, algunas personas lanzaban miradas recelosas al vehículo de lujo, mientras otras se reunían en torno a pequeñas hogueras improvisadas para calentarse en la fría noche madrileña. «Mamá consiguió esa madera de una obra», explicó Sofía con orgullo. «Don Juan, que trabaja allí, le dejó coger los trozos que iban a tirar, y lo forró todo con cartón por dentro para que no tuviéramos tanto frío», añadió Clara. Incluso puso unas cortinas que hizo con sábanas viejas mientras se dirigían hacia el refugio. Ricardo observó los detalles que revelaban el extraordinario esfuerzo de una madre por crear un entorno mínimamente digno para sus hijas. Una alfombrilla gastada pero limpia marcaba la entrada. Dibujos coloridos de las niñas estaban cuidadosamente pegados a las paredes de madera, protegidos de la humedad por bolsas de plástico. Un tendedero improvisado servía para secar algunas prendas que, aunque visiblemente desgastadas, estaban meticulosamente limpias, meciéndose en la brisa nocturna. «Mamá, mamá», llamaron las gemelas al unísono, sus voces emocionadas resonando por el solar. Una mujer joven salió del refugio y Ricardo sintió que se le encogía el corazón.
Ana no podía tener más de 30 años, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que había vivido muchas vidas en una, a pesar de su ropa sencilla y el evidente cansancio en su rostro. Había una dignidad natural en su porte que imponía respeto. Su pelo castaño claro, recogido en un moño simple, enmarcaba un rostro que, aunque marcado por la preocupación, aún conservaba rastros de una serena belleza. «Mis pequeñas», exclamó, abrazando a sus hijas con fuerza, aunque sus ojos nunca se apartaron de la figura bien vestida de Ricardo. «¿Estaba tan preocupada? ¿Dónde estabais?» «En el Burger King, mamá». Sofía prácticamente saltaba de emoción. «Ricardo nos ha llevado, y te hemos traído comida también. Hemos comido Whoppers y patatas y helado», añadió Clara, levantando su bolsa como un trofeo. Ana se incorporó lentamente, colocándose instintivamente entre sus hijas y el extraño, Ricardo Benavides. «Señora», se presentó él con un respetuoso asentimiento, manteniendo una distancia que reconocía su aprensión. «Encontré a sus hijas esperando en la calle y...» «Ha sido increíble, mamá», interrumpió Clara. «Nos ha dejado pedir todo lo que queríamos y nos ha regalado juguetes», añadió Sofía, mostrando su juguete del menú infantil. Ana estudió a Ricardo intensamente, sus ojos reflejando el conflicto interno entre la gratitud y la desconfianza. «¿Por qué? ¿Por qué ha ayudado a mis hijas?» Ricardo eligió sus palabras con cuidado. «Porque ninguna niña debería pasar todo el día sin comer. Sus hijas son extraordinarias, señora Ana, educadas, inteligentes y con un corazón enorme. Debe ser usted una madre excepcional». Algo en la sinceridad de sus palabras pareció llegar a Ana. Sus hombros se relajaron ligeramente, aunque la cautela persistía en su mirada. Mamá Sofía tiró suavemente de su manga. «¿Podemos enseñarles nuestros nuevos juguetes a doña María? Por favor, por favor». Ana miró con amor a sus hijas, luego de nuevo a Ricardo, como sopesando la situación. «Podéis, pero quedaos donde pueda veros». Las niñas corrieron emocionadas hacia una señora mayor sentada cerca de una de las hogueras, dejando a Ana y a Ricardo en un silencio momentáneo. «Por favor, disculpe la sencillez de nuestro hogar», dijo finalmente Ana, señalando 2 cajas de madera que servían de asientos. «No es mucho, pero intentamos mantenerlo todo lo más ordenado posible. Se nota perfectamente el cuidado y el amor que pone en este lugar», respondió Ricardo con sinceridad, sentándose en una de las cajas. Ana se sentó en la otra, con las manos inquietas en su regazo, delatando su nerviosismo. Por un momento, solo el sonido lejano de las risas de las niñas y el crepitar de las hogueras llenaron el aire. «Nunca imaginé que nuestra vida acabaría así», comenzó, su voz apenas un susurro. «Teníamos una vida normal, ¿sabe? No éramos ricos, pero éramos felices. Roberto, mi marido, era gerente en unos grandes almacenes de la Gran Vía. Yo me quedaba en casa con las niñas, daba clases particulares de matemáticas para sacar un dinero extra. Teníamos planes, sueños». Su voz se quebró y necesitó un momento para reponerse antes de continuar. Entonces llegó el diagnóstico. «Cáncer. Al principio pensamos que sería algo tratable. Nuestro seguro cubría los primeros procedimientos. Pero luego, tragó saliva. Empezaron las complicaciones. Necesitábamos tratamientos más caros, medicamentos específicos. Vendimos el coche primero, luego los muebles que pudimos. Yo trabajaba en 2 sitios, limpiando de día, de cajera en una farmacia de noche. Las niñas se quedaban con mi hermana, pero ella tenía sus propios problemas económicos». Ricardo escuchaba atentamente, con el corazón encogido a cada nuevo detalle. Ana continuó, su voz ahora ahogada por la emoción. «Roberto empeoraba cada día, pero se negaba a rendirse. Mis niñas me necesitan», solía decir, incluso en los peores momentos, cuando el dolor era insoportable. Todavía encontraba fuerzas para contarles cuentos a Sofía y Clara antes de dormir. Pero las facturas nunca paraban. El banco empezó a presionarnos por los pagos de la hipoteca. Tuve que dejar uno de los trabajos para cuidar de Roberto a tiempo completo.
Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Lágrimas silenciosas se deslizaron por el rostro de Ana, pero las secó rápidamente, como si no pudiera permitirse mostrar debilidad. Cuando Roberto falleció, fue como si se rompiera el último pilar que sostenía nuestra vida. No pudimos mantener la casa y perdimos casi todo lo demás que nos quedaba. Mi hermana nos acogió un tiempo, pero su piso era tan pequeño y su marido empezó a quejarse. Después de eso, fue una serie de lugares temporales, cada uno peor que el anterior. Las niñas me han contado que sigue educándolas. Incluso en estas circunstancias, comentó Ricardo en voz baja. Una pequeña sonrisa iluminó el rostro cansado de Ana. Es mi forma de mantener viva la esperanza. Convierto todo en una oportunidad de aprendizaje. Contar los coches que pasan para las matemáticas, leer los letreros de las calles para las letras, inventar historias sobre las constelaciones que podemos ver entre los edificios. Intento que nunca pierdan la curiosidad ni el amor por aprender. ¿Y cómo va la búsqueda de trabajo? La sonrisa se desvaneció del rostro de Ana. Casi imposible sin una dirección fija. En muchos sitios ni siquiera aceptan mi solicitud. Otros se preocupan por mi situación con las gemelas. Hago algunos trabajos temporales, sobre todo de limpieza, pero nunca es suficiente para alquilar un lugar decente. A veces consigo ahorrar un poco, pero entonces surge alguna emergencia. Medicinas cuando las niñas se ponen enfermas o tenemos que mudarnos de repente de algún sitio. ¿Y los servicios sociales? ¿Los albergues? Lo hemos intentado, respondió con un suspiro cansado. Pero la mayoría están siempre llenos, y algunos, vaciló bajando la voz, algunos no son seguros para las niñas. Aquí, al menos, hemos formado una pequeña comunidad. Doña María cuida de las niñas cuando necesito salir. Don José, del supermercado, a veces nos da fruta que está a punto de caducar. Doña Carmen nos deja usar su baño para lavarnos. Al fondo, la risa de las gemelas resonaba mientras jugaban con sus nuevos juguetes, aparentemente ajenas a la seriedad de la conversación de los adultos. Lo más difícil, continuó Ana, su voz quebrándose ligeramente, es ver a mis hijas crecer así. Son tan pequeñas, pero ya saben cosas que ninguna niña debería. A estar calladas cuando hay peligro, a estirar la comida, a mantenerse calientes. A veces, por la noche, cuando están dormidas, lloro preguntándome si les estoy fallando, si debería haber hecho algo diferente. Señora Ana, interrumpió Ricardo amablemente. Por lo que he visto hoy, no les está fallando en absoluto. Sus hijas son extraordinarias, inteligentes, compasivas y, lo más importante, son felices a pesar de todo. Eso es un testimonio de su amor y dedicación como madre. Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias, no solo por sus amables palabras, sino por cuidarlas hoy. Estaba tan preocupada cuando tardé más de lo esperado. Había una cola enorme en la agencia de trabajo. Luego, el autobús se averió. Señora Ana, comenzó Ricardo con cuidado. Sé que no nos conocemos bien, pero me gustaría ayudar a su familia, no por lástima, sino porque sus hijas me han enseñado hoy el verdadero significado de la fuerza y la esperanza. Ha construido algo precioso aquí, incluso en las peores circunstancias. ¿Por qué?, preguntó Ana directamente, sus ojos estudiando a Ricardo intensamente. ¿Por qué le importa nuestra situación? Porque a veces el destino pone a gente en nuestro camino. Por una razón, respondió Ricardo simplemente. Y porque toda familia merece una oportunidad para empezar de nuevo. Al fondo, Sofía y Clara habían comenzado una pequeña actuación de baile para Doña María, su risa inocente perforando la fría noche madrileña. Ana observó a sus hijas durante un largo momento. Luego se volvió hacia Ricardo. En sus ojos, por primera vez esa noche, brilló algo que casi había olvidado: la esperanza. «Quizás, señor», dijo en voz baja, «quizás podamos hablar más de ello». Ricardo asintió, sintiendo que este momento marcaba el comienzo de un cambio significativo en la vida de esa familia.
El destino había puesto a dos pequeñas gemelas en su camino esa tarde, y ahora tenía la oportunidad de marcar la diferencia real que siempre había anhelado con su fortuna. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y en ese pequeño trozo de tierra entre edificios abandonados, una nueva historia estaba a punto de desplegarse, una historia de esperanza, nuevos comienzos y la extraordinaria fuerza del amor de una madre por sus hijas. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en el pequeño refugio improvisado. Ricardo había llegado temprano, acompañado por Manuel y una trabajadora social llamada Elena Vargas, a quien conocía a través de su labor filantrópica. El lujoso Porsche estaba aparcado a la misma distancia respetuosa de la noche anterior, ahora acompañado por una furgoneta sin distintivos. Ana había estado despierta desde el primer rayo de sol, un hábito que había desarrollado por años de buscar trabajos temporales. Las gemelas todavía dormían, acurrucadas bajo sus mantas, sus rostros pacíficos, ajenos a los cambios que estaban a punto de tener lugar en sus vidas. «Buenos días, señora Ana», saludó Ricardo en voz baja, consciente de los otros habitantes del lugar que aún dormían. «Espero que no sea demasiado temprano». «En absoluto», respondió Ana nerviosamente, tratando de arreglarse el pelo. «Siempre nos levantamos temprano». Elena se adelantó, su sonrisa profesional genuinamente cálida. «Señora Ana, soy Elena Vargas, trabajadora social. El señor Benavides me ha explicado su situación y estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda». Ana miró con vacilación de uno a otro, claramente incómoda con la repentina atención. Ricardo notó su aprensión y se apresuró a explicar. «Señora Ana, sé que esto puede parecer abrumador, pero me gustaría empezar por ayudarla con algunas necesidades básicas inmediatas. Elena está aquí para asegurar que todo se haga de manera correcta y profesional». En ese momento, Sofía y Clara comenzaron a moverse. Sus ojos somnolientos se abrieron de par en par al reconocer a Ricardo. «¡Ricardo!», exclamaron al unísono, corriendo a abrazarlo sin la menor reserva. «Niñas», las reprendió suavemente Ana, pero Ricardo se rió. «Está bien», aseguró. «De hecho, os he traído una sorpresa». Manuel comenzó a descargar algunas bolsas de la furgoneta y los ojos de las gemelas brillaron de curiosidad. Primero comenzó Ricardo, dirigiéndose a Ana. «Hemos traído algunos suministros básicos, comida, productos de higiene, ropa». «Es muy amable», interrumpió Ana, visiblemente incómoda. «Pero no puedo aceptar tanto». «Por favor», intervino Elena suavemente. «No es caridad, es apoyo. Todos necesitamos ayuda a veces». Ricardo asintió. «Además, tengo algunas propuestas que me gustaría discutir con usted sobre vivienda, la educación de las niñas, oportunidades de trabajo». Las gemelas, que estaban explorando las bolsas con Manuel, chillaron de alegría al encontrar ropa nueva. «Mamá, mira». Sofía levantó un vestido azul cielo. «Es tan bonito. ¿Y hay zapatos también?», añadió Clara sosteniendo un par de zapatillas rosas. Ana observaba la escena con lágrimas en los ojos, dividida entre el orgullo y la necesidad de aceptar ayuda. Elena se le acercó discretamente. «Señora Ana, sé que es difícil aceptar ayuda de extraños, pero mire a sus hijas. ¿No merecen esta oportunidad?». Ricardo esperó pacientemente mientras Ana procesaba todo. Las gemelas seguían descubriendo tesoros en las bolsas, cada nuevo hallazgo acompañado de exclamaciones de alegría. «Hay cepillos de dientes con pasta de fresa», anunció Sofía. «Y champú con olor a manzana», añadió Clara, asomándose a la bolsa. «También hemos traído algunas mantas nuevas», señaló Manuel, descargando más artículos de la furgoneta. «Y algunos juguetes educativos», sugirió Elena. Ana finalmente encontró su voz. Es tan generoso, pero necesito entender mejor qué está pasando. ¿Por qué todo esto?». Ricardo les hizo un gesto para que se sentaran. Manuel proporcionó unas cuantas sillas plegables que había traído, creando un pequeño círculo para hablar. «Señora Ana», comenzó. «Ricardo, anoche, después de escuchar su historia y ver cómo mantiene unida a su familia a pesar de las circunstancias más difíciles, me di cuenta de que tengo una oportunidad única
de marcar la diferencia, no solo con donaciones temporales, sino con un cambio real y duradero. El señor Benavides tiene un programa de asistencia social a través de su empresa, dijo Elena, abriendo una carpeta que llevaba. Ayudamos a las familias a recuperarse proporcionando vivienda, educación y oportunidades de trabajo. ¿Pero por qué a nosotras?, preguntó Ana, todavía vacilante. Ricardo sonrió amablemente. Porque sus hijas me mostraron ayer el verdadero significado de la esperanza y la resiliencia, y porque usted ha demostrado ser una madre extraordinaria, preservando la dignidad y la educación de sus hijas en las condiciones más duras. Las gemelas, que se habían acercado para escuchar la conversación, se sentaron en el regazo de su madre. Mamá, susurró Sofía, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. ¿Crees que podremos tener una habitación de verdad otra vez? El corazón de Ana pareció derretirse ante la inocente pregunta de su hija. No lo sé, cariño, es complicado. De hecho, intervino Ricardo suavemente. Tengo algunas opciones de apartamentos para mostrarle. Pertenecen a mi empresa, totalmente amueblados, en barrios seguros y cerca de buenos colegios. Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par. ¿Colegio?, preguntaron al unísono. Sí, sonrió Elena. ¿Os gustaría ir al colegio? Mamá siempre dijo que iríamos cuando tuviéramos una casa, exclamó Clara emocionada. Ana parecía abrumada. Pero, ¿cómo? No puedo pagar un alquiler todavía. El programa ofrece 6 meses de vivienda subvencionada, explicó Elena. Durante ese tiempo, le ayudamos a encontrar un empleo, le ofrecemos formación profesional, si es necesario, y le proporcionamos todo el apoyo que necesite para establecerse. También tenemos vacantes en el área administrativa de mi empresa, añadió Ricardo. Elena me ha dicho que tiene experiencia dando clases particulares de matemáticas. Ana asintió, sorprendida de que recordara ese detalle de su historia. Perfecto. Tenemos un programa de formación corporativa que podría ser ideal para usted. Las gemelas observaban la conversación como un partido de tenis, con los ojos brillantes a cada nueva posibilidad mencionada. Y hay más, continuó Elena. El programa incluye apoyo psicológico para toda la familia si lo desean, ayuda con el papeleo y apoyo académico para las niñas. ¿De verdad podemos ir al colegio?, preguntó Sofía, apenas conteniendo la emoción. Con uniformes y todo, añadió Clara. Ricardo sonrió. Uniformes, material escolar, lo que necesitéis. Ana abrazó a sus hijas con fuerza, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Yo no sé qué decir, solo diga que lo considerará, respondió Ricardo amablemente. No tiene que decidirlo todo ahora mismo. ¿Qué tal si empezamos con el desayuno? He traído algunas cosas, como si fuera una señal. Manuel empezó a descargar recipientes con café, chocolate caliente, pan fresco, fruta y otros alimentos para el desayuno. El olor a comida caliente atrajo las miradas curiosas de los otros residentes. Por favor, dijo Ricardo a Ana, notando su preocupación por sus vecinos. Invite a quien quiera a unirse a nosotros. Pronto. Un pequeño grupo se formó alrededor de las sillas plegables. Doña María, que siempre cuidaba de las gemelas, fue la primera en acercarse, seguida por otros residentes. Manuel continuó trayendo comida de la furgoneta, mientras Elena hablaba discretamente con algunos de los adultos sobre el programa de asistencia social. Sofía y Clara corrieron a enseñarles su ropa nueva a Doña María, quien sonrió, conmovida por la felicidad de las niñas. «Mire, Doña María». Sofía le mostró su vestido azul. «Ahora puedo llevar ropa bonita como las otras niñas». «Y vamos a ir al colegio», añadió Clara, dando vueltas con sus nuevas zapatillas rosas. Ana observaba todo con emociones encontradas. Ricardo se le acercó discretamente. «Sé que es mucho que procesar, pero quiero que sepa que no hay presión. Podemos llevar todo a su ritmo, de la manera que la haga sentir más cómoda». «Es que», vaciló Ana, «parece demasiado bueno para ser verdad, después de tanto tiempo luchando sola». «No volverá a estar sola», aseguró Elena, uniéndose a la conversación.
Nuestro equipo estará aquí en cada paso del camino. Las gemelas volvieron corriendo, ahora sosteniendo los juguetes educativos que habían encontrado en las bolsas. «Mamá, mira, hay juegos de matemáticas», le mostró Sofía emocionada. «Y libros con cuentos», añadió Clara, abrazando un libro ilustrado. «¿Podemos leerlos ahora?». Ana sonrió entre lágrimas. «Claro que sí, mis amores». Mientras las niñas se acomodaban con sus nuevos tesoros, Ricardo, Elena y Ana continuaron discutiendo los detalles prácticos del programa. Manuel, discretamente, organizó los suministros, separando artículos para los otros residentes también. El primer paso, explicó Elena, sería visitar algunos de los apartamentos disponibles. Podemos ir hoy mismo, si le parece. ¿Y el colegio?, preguntó Ana, empezando a permitirse considerar las posibilidades. Tenemos convenios con varias instituciones excelentes, respondió Ricardo, todas con programas de adaptación para niños que han estado fuera del sistema escolar. La mañana avanzó, y con ella, el peso de años de lucha pareció empezar a levantarse de los hombros de Ana. Las gemelas, entre bocados de pan fresco y sorbos de chocolate caliente, ya planeaban con entusiasmo cómo decorar su futura habitación. ¿Podemos tener una estantería para nuestros libros?, preguntó Sofía esperanzada. Y una mesita para dibujar, intervino Clara. Ricardo sonrió. Podéis tener todo eso y más. Doña María se acercó a Ana, tomando sus manos entre las suyas. Acepta esta bendición, hija. Tú y tus niñas os lo merecéis. Ana miró a su alrededor, a sus hijas radiantes con su ropa nueva, a sus vecinos compartiendo un desayuno en condiciones, a Ricardo y su equipo, que habían traído esperanza donde solo había incertidumbre, y finalmente se permitió creer que un cambio real era posible. Creo, dijo en voz baja, creo que nos gustaría ver esos apartamentos. Las gemelas gritaron de alegría, corriendo a abrazar a su madre. Ricardo y Elena intercambiaron sonrisas de satisfacción, mientras Manuel comenzaba a organizar discretamente la logística de las visitas. Pero primero, añadió Ana, mirando con amor a sus hijas, vamos a probarnos esta ropa nueva y a prepararnos. Sofía y Clara corrieron hacia las bolsas. Sacando sus nuevas pertenencias con reverencia, doña María se ofreció a ayudarlas a vestirse, llevándolas a su propio refugio, donde podrían tener más privacidad. Mientras las niñas se preparaban, Ana se permitió un momento de vulnerabilidad. Señor Benavides. Ricardo, no sé cómo agradecérselo. No tiene que hacerlo, respondió él amablemente. Solo prométame que se dará a usted misma y a sus hijas la oportunidad de reconstruir sus vidas. Ana asintió, secándose una lágrima rebelde. ¿Sabe?, dijo en voz baja. Anoche, después de que se fuera, las niñas estuvieron horas hablando de lo mágico que fue ir a Burger King por primera vez. Sofía dijo que parecía un sueño, y ahora hizo un gesto hacia las bolsas, los papeles que Elena organizaba, todo el cambio que se desarrollaba ante ella. Ahora parece que el sueño continúa. No es un sueño, señora Ana, le aseguró Ricardo. Es solo el comienzo de una nueva historia para su familia. Las gemelas volvieron corriendo, transformadas con sus nuevos conjuntos. El pelo peinado, los rostros resplandecientes de alegría, parecían niñas completamente diferentes, no por la ropa en sí, sino por la dignidad restaurada que irradiaban. «Estamos listas», anunciaron al unísono, y realmente lo estaban, no solo para visitar apartamentos, sino para dar sus primeros pasos hacia una nueva vida, una donde los sueños no eran solo sueños, sino posibilidades reales que comenzaban a desplegarse en esa mañana esperanzadora. La oficina de servicios sociales estaba abarrotada ese lunes por la mañana. Ana apretaba una carpeta que contenía los pocos documentos que había logrado conservar durante los meses de penuria, mientras Sofía y Clara coloreaban tranquilamente en un rincón de la sala de espera. Elena, la trabajadora social que Ricardo les había asignado, hojeaba una pila de formularios con expresión concentrada. «Aquí están los certificados de nacimiento de las niñas», dijo Ana, sacando con cuidado 2 papeles ligeramente arrugados. «Y mi DNI, pero mi tarjeta de la Seguridad Social».
Creo que la perdimos la última vez que tuvimos que irnos de un sitio a toda prisa. Elena asintió con simpatía. No se preocupe, podemos solicitar un duplicado. Lo más importante es que tenemos los documentos básicos de las niñas. Las últimas 48 horas habían sido una montaña rusa de emociones. Tras una mañana de sorpresas y esperanza renovada, llegaron los desafíos prácticos, formularios interminables, requisitos burocráticos y la documentación necesaria para casi todo. Familia García llamó a alguien desde la recepción. Es Ana García, corrigió Elena, levantándose. Vamos, señora Ana. Las gemelas recogieron rápidamente sus materiales para colorear y siguieron a su madre y a Elena a una pequeña sala. La funcionaria detrás del escritorio parecía cansada, pero su expresión se suavizó al ver a las niñas idénticas. Así que comenzó, ajustándose las gafas. Estamos tramitando una solicitud de ayuda de emergencia para vivienda y reinserción en el sistema escolar. Exactamente, respondió Elena profesionalmente. La familia García cuenta con el apoyo del Programa de Asistencia Social de Benavides, pero necesitamos regularizar toda la documentación. La siguiente hora puso a prueba su paciencia. Cada documento presentado llevaba a la necesidad de 3 más. Cada respuesta provocaba más preguntas. Las gemelas se inquietaron en sus sillas. Mamá susurró. Sofía, ¿todavía vamos a poder ir al colegio? Ana sintió que se le encogía el corazón. Sí, cariño, solo tenemos que terminar estos papeles primero. ¿Pero por qué tarda tanto?, preguntó Clara, su vocecita delatando cierta frustración. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Ricardo entró silenciosamente. Las niñas se animaron al instante con su llegada. Siento el retraso, dijo en voz baja. ¿Cómo vamos, señor? Benavides. La funcionaria se enderezó en su silla, su tono cambiando notablemente. No sabía que estaba personalmente involucrado en este caso. La familia García es muy especial, respondió él simplemente, tomando asiento junto a Ana. He traído los documentos que faltaban de su maletín. Ricardo sacó una serie de papeles oficiales. El duplicado de la Seguridad Social de Ana, documentos del hospital relacionados con el tratamiento de Roberto, incluso antiguas declaraciones de la renta que Ana creía perdidas para siempre. ¿Cómo?, empezó a preguntar Ana, pero Ricardo solo sonrió. Tengo algunos contactos que podían agilizar las cosas. Lo que importa es que ahora podemos seguir adelante, con la presencia de Ricardo y la documentación ahora completa. Las puertas comenzaron a abrirse. La funcionaria procesó rápidamente los formularios necesarios, sellando y firmando documentos con una nueva eficiencia. El centro de acogida temporal de la calle 35 está disponible de inmediato, informó, revisando su ordenador. Es una instalación nueva con habitaciones privadas para familias. ¿Y el colegio?, preguntó Elena, tomando notas. El Colegio Cervantes tiene un programa especial de reinserción, respondió la funcionaria. Está a solo 2 manzanas del centro. Las gemelas, que habían vuelto a dibujar en un rincón de la sala, levantaron la cabeza al oír la palabra colegio. ¿Podemos ir a verlo?, preguntó Sofía esperanzada. Por supuesto, respondió Ricardo antes de que cualquier otro adulto pudiera contestar. De hecho, ya he concertado una visita para esta tarde, si su madre está de acuerdo. Ana miró a sus hijas con los rostros resplandecientes de expectación y asintió. Sería maravilloso. La mañana continuó con más formularios, firmas y trámites, pero ahora había una sensación diferente en el aire. Cada papel firmado era un paso hacia una nueva vida. Ahora tenemos que hablar del empleo, comentó Elena, abriendo una nueva carpeta. Señora Ana, veo que tiene formación en matemáticas. Sí, solía dar clases particulares, confirmó Ana. Y trabajé como asistente administrativa antes. Perfecto, interrumpió Ricardo suavemente. Porque tenemos un puesto en el Departamento Financiero de Industrias Benavides que podría ser perfecto para usted. El horario es compatible con el de las niñas. Ana parpadeó, sorprendida. Pero hace tanto tiempo que no trabajo en mi campo. El programa incluye formación completa, explicó Elena,
y hay una guardería en el edificio para las niñas después del colegio, si fuera necesario. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Ana. Era todo lo que había soñado. Un trabajo decente, escolarización para sus hijas, una oportunidad real de empezar de nuevo. ¿Y hay ordenadores en la guardería?, preguntó Clara emocionada, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. «Hay una sala de estudio», respondió Ricardo sonriendo, «con ordenadores, libros y profesores para ayudar con los deberes. ¿Oyes eso, Sofía?». Clara le dio un codazo a su hermana. «Vamos a usar ordenadores». La funcionaria, que al principio parecía tan burocrática, ahora sonreía mientras observaba la interacción. «Solo necesito unas cuantas firmas más». Aquí dijo, empujando el último de los formularios hacia Ana, mientras Ana firmaba. Ricardo se acercó a las gemelas, que habían vuelto a sus dibujos. «¿Qué estáis dibujando?», preguntó, mirando los papeles de colores. «Es nuestra nueva vida», explicó Sofía, levantando su dibujo. «Mira, aquí está el colegio, aquí es donde trabajará mamá, y aquí estamos nosotras usando el ordenador. Y aquí estás tú», señaló Clara a una figura alta en el dibujo, «porque ahora eres nuestro ángel de la guarda». Ricardo sintió un nudo en la garganta ante la inocencia y la confianza de las niñas. Elena, que se había acercado, le puso una mano de apoyo en el hombro. «Todo listo», anunció finalmente la funcionaria. «Todo está procesado. Pueden mudarse al centro hoy mismo, y las niñas pueden empezar el colegio el próximo lunes, después de su evaluación». Ana abrazó a sus hijas, que saltaron de alegría. ¿Habéis oído eso? Esta noche tendremos nuestra propia habitación, con camas de verdad. ¿Con camas de verdad?, preguntó Sofía. «Con camas de verdad», confirmó Elena. «Y mañana iremos a comprar vuestros uniformes escolares», mientras Elena terminaba los últimos detalles con la funcionaria. Ricardo observaba a la familia García. Ana parecía más ligera, como si se le hubiera quitado un peso enorme de encima. Las gemelas prácticamente brillaban de felicidad, planeando con entusiasmo cómo decorarían su nuevo espacio. «Señor Benavides». Se acercó a Ana, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Cómo podré agradecérselo nunca?». «Agradézcamelo siendo feliz», respondió él simplemente. «Y por favor, llámeme Ricardo. Todavía parece un sueño», confesó. «Tengo miedo de despertarme». «No es un sueño», le aseguró. «Es un nuevo comienzo, y estaré aquí para ayudar en cada paso del camino». Cuando finalmente salieron de la oficina, el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada. Manuel esperaba con el coche para llevarlos al centro y luego al colegio para la visita. «¿Listas para vuestra nueva aventura?», preguntó Ricardo a las gemelas, que asintieron con entusiasmo. Ana observó a sus hijas subir al coche, sosteniendo sus dibujos y sus sueños. La mañana de burocracia había sido agotadora, pero cada sello, cada firma, cada formulario completado, era un ladrillo en la construcción de su futuro, un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. Sí, dijo en voz baja, más para sí misma que para nadie. «Estamos listas». El centro de acogida temporal de la calle 35 no se parecía en nada a lo que Ana había imaginado. El edificio de 3 plantas, recientemente renovado, tenía una fachada limpia y bien cuidada. Una pequeña zona ajardinada con bancos adornaba la entrada, y flores de colores florecían en macetas cuidadosamente dispuestas. «¿Es aquí?», preguntó Sofía con los ojos muy abiertos mientras Manuel aparcaba el coche. «Parece un hotel», exclamó Clara, pegando la nariz a la ventanilla del coche. Elena, que había llegado antes para prepararlo todo, los esperaba en la entrada. «Bienvenidas a vuestro nuevo hogar temporal», dijo radiante, sosteniendo una carpeta de documentos y un juego de llaves. La familia García llevaba pocas posesiones. Algunas bolsas con la ropa nueva que Ricardo les había proporcionado, una caja con sus pocos objetos personales restantes y la carpeta de documentos de Ana. Pero había algo diferente en sus rostros. «Esperanza. Estaréis en el segundo piso», explicó Elena, guiándolos hacia el interior.
El lugar era sorprendentemente acogedor, con paredes pintadas en tonos suaves y cuadros de colores adornando los pasillos. Tenemos una zona común en la planta baja con sala de televisión, biblioteca y ordenadores. En el sótano hay una lavandería gratuita para los residentes. Las gemelas observaban cada detalle con fascinación, agarradas de la mano mientras subían las escaleras. Ana caminaba en silencio, todavía procesando el drástico cambio en sus circunstancias. «Aquí estamos», anunció Elena, deteniéndose en una puerta con el número 205. Este será vuestro espacio durante los próximos meses, hasta que encontremos un hogar permanente adecuado. Cuando la puerta se abrió, Ana no pudo contener las lágrimas. El apartamento era pequeño pero impecable, con una sala de estar-cocina combinada, un dormitorio y un baño. El mobiliario era sencillo pero nuevo. Una cama individual para Ana en la sala de estar, que podía usarse como sofá durante el día, y una litera para las niñas en el dormitorio. «Mira, Sofía». Clara corrió hacia la litera. «Podemos dormir una arriba y otra abajo». «Y hay un escritorio», señaló Sofía a un pequeño mueble bajo la ventana del dormitorio. «Podemos hacer los deberes aquí». Ricardo, que había acompañado discretamente a la familia, sonrió al ver la emoción de las niñas. «¿Hay algunas sorpresas más?», comentó abriendo el armario del dormitorio. Dentro había uniformes escolares nuevos colgados, mochilas de colores y una caja de material escolar para cada niña. En el suelo del armario, 2 pares de zapatillas nuevas estaban junto a las que ya llevaban puestas. «¿Todo esto es nuestro?», preguntó Ana con la voz temblorosa. «Todo vuestro», confirmó Elena. «Y en la cocina encontraréis suministros básicos para empezar. La cafetería del centro sirve 3 comidas al día. Pero también podéis cocinar aquí si lo preferís». Ana entró en la pequeña cocina, abriendo los armarios con reverencia. Platos, tazas, cubiertos, todo nuevo, limpio y organizado. La nevera contenía leche fresca, frutas, verduras y otros productos básicos. «Incluso tienen galletas», anunció Sofía, abriendo un armario. «Y zumo de uva», añadió Clara, asomándose a la nevera. «El baño tiene toallas limpias y artículos de aseo», continuó Elena, «y mañana vendrá un miembro del personal para ayudaros a familiarizaros con el edificio». Las gemelas comenzaron su propia exploración, descubriendo pequeños detalles que para ellas eran lujos increíbles. Una lámpara de noche, cortinas delicadas, una alfombra suave en el suelo del dormitorio. «Hay un sitio para colgar nuestros dibujos», notó Sofía, señalando un tablero de corcho en la pared del dormitorio. «Y cajones para guardar nuestra ropa», añadió Clara, abriendo y cerrando los cajones de la cómoda con fascinación. Ana se sentó en la cama de la sala de estar, momentáneamente abrumada por la emoción. Ricardo se acercó en silencio. «¿Estás bien?» «Es que…» se secó una lágrima. «Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos un lugar seguro para dormir, nuestro propio baño, una cocina». «Y esto es solo el principio», le aseguró suavemente. «En unos meses, una vez que te asientes en tu trabajo, buscaremos un apartamento permanente». Elena se unió a ellos, sosteniendo unos papeles. «El edificio tiene seguridad 24 horas y siempre hay un trabajador social de guardia. Aquí están las normas, los horarios de las comidas y la información sobre los programas disponibles». «¿Qué programas?», preguntó Ana, hojeando los documentos. «Ofrecemos clases de informática, ayuda con los currículums y grupos de apoyo», explicó Elena. «Y para los niños hay actividades extraescolares educativas, tutorías e incluso clases de arte los fines de semana, como si hubieran oído la palabra mágica». Las gemelas entraron corriendo desde su exploración del dormitorio. «¿Clases de arte?». «Sí», sonrió Elena. «De hecho, el grupo de arte se reúne esta tarde si queréis uniros». «¿Podemos, mamá?», preguntaron al unísono. Ana miró a sus hijas, limpias, bien vestidas, sonrientes, y sintió que se le hinchaba el corazón. «Claro que podéis», pero primero intervino Ricardo. «¿Qué tal si comemos todos juntos en la cafetería?».
Así podéis conocer a otras familias y ver el lugar. La cafetería, situada en la planta baja, era espaciosa y luminosa. Mesas redondas estaban esparcidas por la zona, creando un ambiente más acogedor que un típico comedor institucional. Algunas familias ya estaban comiendo y el aroma a comida casera llenaba el aire. Hola, una niña de unos 6 años se acercó a las gemelas. ¿Sois nuevas? ¿Queréis sentaros con nosotras? Sofía y Clara miraron a su madre, que asintió animándolas. En cuestión de minutos, las 3 niñas charlaban alegremente en una mesa cercana, mientras los adultos se servían en el buffet. Los niños suelen adaptarse más rápido, comentó Elena, observando la interacción. Es increíble lo fácil que hacen amigos. Observó Ana a sus hijas con una mezcla de alegría y admiración, después de tantos meses de aislamiento forzado. Verlas interactuar normalmente con otra niña era como un bálsamo para su alma. «Señora Ana», dijo Ricardo en voz baja, «necesito ir a la oficina para ocuparme de algunas cosas, pero Elena se quedará aquí para ayudarla con lo que necesite. Mañana volveré para que podamos visitar el colegio, Ricardo». Ana le tocó el brazo antes de que pudiera irse. «Gracias, no solo por el apoyo material, sino por devolverle la dignidad a mi familia». Él sonrió, claramente conmovido. «La dignidad siempre estuvo ahí, señora Ana. Nunca la perdió, solo necesitaba una oportunidad para reconstruir». Después de que Ricardo se fuera, Ana se unió a sus hijas para el almuerzo. La comida era sencilla, pero sabrosa, y por primera vez en mucho tiempo pudieron saborear una comida sin prisas ni preocupaciones. «Mamá», llamó Sofía entre bocado y bocado. «Lucía ha dicho que hay noche de cine en la sala de televisión. ¿Podemos verla? Y mañana hay cuentacuentos en la biblioteca», añadió Clara emocionada. Ana sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. «Podemos hacer todo eso, mis pequeñas. Ahora tenemos tiempo. Más tarde esa tarde, después de la clase de arte, donde las gemelas crearon sus primeras pinturas para decorar su nueva habitación, la familia García se preparó para su primera noche en el centro, el baño de la noche, que antes era un desafío logístico diario. Ahora era un momento de placer, con agua caliente y toallas suaves. «¿Puedo dormir en la litera de arriba esta noche?», preguntó Sofía, ya con su pijama nuevo. «No, me toca a mí», protestó Clara. «¿Qué tal si cambiáis cada semana?», sugirió Ana, peinando el pelo de las niñas. La solución pareció complacer a ambas, y pronto estaban en sus respectivas camas, abrazando los peluches que habían recibido antes. Mamá llamó Clara somnolienta. «Esto es mejor que un sueño, ¿verdad?» «Sí, lo es, mi amor», respondió Ana, besando la frente de cada hija. «Esta es nuestra nueva realidad». Cuando las niñas finalmente se durmieron, Ana se permitió unos momentos de reflexión en su propia cama. El silencio allí era diferente. No el silencio aterrador de las calles, sino una calma reconfortante y protegida. A través de la ventana podía ver brillar las luces de Madrid. Las mismas luces que una vez se sintieron frías y distantes, ahora transmitían un mensaje de esperanza. En algún lugar de allí, Ricardo Benavides había mirado más allá de sus circunstancias desesperadas y había visto el potencial en su familia, con ese pensamiento reconfortante. Ana se durmió, por primera vez en meses, sin miedo al mañana. El centro de acogida temporal era más que un techo sobre sus cabezas. Era el primer paso hacia la reconstrucción de sus vidas. Un lugar donde la dignidad no era solo una palabra, sino una realidad tangible que se materializaba en cada pequeño detalle de su nuevo día a día. El Colegio Cervantes brillaba bajo el sol de la mañana, mientras Ana ajustaba el lazo del uniforme de Clara por tercera vez. Sofía ya estaba perfecta, agarrando su nueva mochila con ambas manos, como si temiera que este tesoro pudiera desaparecer en cualquier momento. ¿Nerviosas?, preguntó Ricardo amablemente, observando a las gemelas esperar fuera de la secretaría del colegio. Un poco, admitió Clara, apretando la mano de su hermana. «¿Y si no sabemos las mismas cosas que los otros niños?», susurró Sofía, expresando el miedo que ambas compartían.
Ana se arrodilló frente a sus hijas, colocando un mechón de pelo rebelde de Sofía detrás de su oreja. Recordad lo que siempre digo. Sois muy inteligentes. Y la señorita Jiménez dijo que os ayudaría a poneros al día. La directora Williams, una mujer mayor de aspecto amable pero con voz firme, abrió la puerta de su despacho. Familia García, por favor, pasen. El proceso de matriculación fue sorprendentemente fluido gracias al trabajo previo de Ricardo y su equipo. La directora explicó el programa especial del colegio para niños que se reincorporan al sistema educativo, enfatizando el apoyo extra que recibirían las gemelas. Tenemos tutorías después del colegio, explicó, mostrándoles un horario, y nuestra psicóloga escolar, la doctora Martínez, estará disponible para sesiones semanales. ¿Y el material escolar?, preguntó Ana, preocupada. Ricardo habló suavemente. Todo está cubierto, señora Ana. Las niñas tienen todo lo que necesitan en sus mochilas. Las gemelas abrieron sus mochilas con reverencia, encontrando cuadernos nuevos, estuches completamente equipados, libros de texto e incluso tabletas educativas. ¿Esto es nuestro?, preguntó Sofía, tocando la tableta con extremo cuidado. Completamente vuestro, confirmó Ricardo. Vuestras herramientas para ayudaros a aprender, la señorita Jiménez, una joven y entusiasta profesora con pecas y una cálida sonrisa, llegó para llevar a las niñas a su nueva clase. Hola, Sofía y Clara, estamos muy emocionados de teneros aquí, dijo radiante. ¿Sabíais que tenemos un proyecto de arte especial esta semana? He oído que a vosotras dos os encanta dibujar. Las gemelas se miraron, sorprendidas de que alguien ya supiera de su interés por el arte. Ricardo les guiñó un ojo discretamente. El momento de la despedida fue emotivo. Ana abrazó a sus hijas con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Estaré aquí a la salida», prometió, «y yo pasaré a la hora de comer», añadió Ricardo, «para ver cómo va vuestro primer día». Vieron a las gemelas seguir a la señorita Jiménez por el pasillo y Ana no pudo contener una lágrima. «Nunca pensé que vería este día», susurró. El primer día trajo sus esperados desafíos. A la hora de comer, Ricardo encontró a las niñas un poco abrumadas por todas las novedades. Sofía se había liado con algunos números en clase de matemáticas y Clara había sido demasiado tímida para leer en voz alta. Pero la señorita Jiménez fue súper simpática, dijo Sofía, mordiendo su sándwich. Dijo que podemos aprender a nuestro propio ritmo y hemos hecho nuevas amigas, añadió Clara emocionada. Emma me ha prestado sus lápices de colores en clase de arte a medida que los días se convertían en semanas. Las gemelas comenzaron a florecer en su entorno escolar. Sofía descubrió un talento natural para las ciencias. Fascinada por los sencillos experimentos que hacían en clase, Clara, por otro lado, mostró un don excepcional para la narración de historias, encantando a sus compañeros durante las actividades de lengua. Ricardo se propuso seguir de cerca el progreso de las niñas. Compró libros extra cuando se enteró del creciente amor de Clara por la lectura y un pequeño kit de experimentos para Sofía cuando mencionó su curiosidad por las reacciones químicas. «Su progreso es notable», comentó la señorita Jiménez durante una reunión de seguimiento, especialmente considerando el tiempo que han estado fuera de la escuela. Ana escuchaba los informes con orgullo y gratitud. Sus hijas no solo se estaban adaptando, estaban brillando, un mes después de empezar el colegio. Un evento especial marcó la verdadera integración de las niñas en la comunidad escolar durante la Feria de Ciencias y Artes. Sofía presentó un experimento sobre los estados de la materia y Clara expuso una breve historia ilustrada que había escrito. Ricardo insistió en asistir, fotografiando cada momento. «Tenemos que registrar estos logros», dijo mientras las niñas posaban orgullosas junto a sus proyectos. Su éxito en el colegio comenzó a extenderse a otras áreas de sus vidas. En el centro de acogida, las gemelas iniciaron un pequeño club de lectura con otros niños los fines de semana. Clara escribía historias para leer durante la hora del cuento, mientras Sofía dirigía experimentos científicos supervisados con materiales seguros. «¿Sabes qué es lo que más me gusta del colegio?»,
comentó Sofía una noche, haciendo sus deberes en el pequeño escritorio de su habitación. «¿Que puedo soñar con el futuro? ¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, ayudando a Clara con su redacción. «Ahora sé que puedo ser científica si quiero», explicó Sofía. «La señorita Jiménez dijo que hay becas y todo, y yo puedo ser escritora», añadió Clara, «o profesora, como la señorita Jiménez». Ricardo, que había pasado para una visita de seguimiento, sonrió ante su conversación. «Podéis ser lo que queráis», les aseguró. La educación abre todas las puertas. El apoyo de Ricardo fue más allá de los asuntos prácticos. Se aseguró de estar presente en cada momento importante. La primera actuación de Clara en el club de teatro, la primera medalla de Sofía en la feria de ciencias, las reuniones de padres y profesores. «No tienes que hacer todo esto», comentó Ana un día, viéndole ayudar a las niñas con un proyecto especial. «¿No tengo que hacerlo?», asintió él. «Pero quiero. Verlas realizar su potencial es uno de los mayores regalos que he recibido». A medida que avanzaba el semestre, las gemelas García se hicieron conocidas en el colegio, no como las niñas del centro de acogida, sino como Sofía, la pequeña científica, y Clara, la cuentacuentos. La educación no solo les había abierto puertas, les había devuelto su derecho a ser simplemente niñas, libres de aprender, soñar y crecer. Y para Ana, cada boletín de notas con buenas calificaciones, cada elogio de los profesores, cada sonrisa orgullosa en los rostros de sus hijas era la prueba de que, con las oportunidades y el apoyo adecuados, sus pequeños capullos finalmente estaban floreciendo en un jardín de infinitas posibilidades. La consulta de la doctora Martínez, la psicóloga del colegio, tenía paredes de colores decoradas con dibujos infantiles y una gran ventana que dejaba entrar una suave luz matutina. Sofía y Clara, sentadas en cómodos puffs, estaban en una de sus sesiones semanales. Después de 3 meses de terapia, los cambios eran evidentes. «Anoche tuve una pesadilla», admitió Sofía, abrazando un oso de peluche. «Pero esta vez no lloré. Me acordé de lo que me enseñaste sobre respirar y pensar en cosas buenas». Clara apretó la mano de su hermana en señal de apoyo silencioso. «Me desperté cuando sentí que se movía en la litera de arriba y le conté un cuento para que se volviera a dormir». La doctora Martínez sonrió amablemente. «Estáis aprendiendo a manejar vuestros miedos de una manera muy madura. Sofía, ¿te gustaría hablar más de la pesadilla?». «Era sobre esa noche que tuvimos que huir del último sitio», respondió Sofía, su voz más segura de lo que habría estado unos meses antes. «Pero ahora sé que estamos a salvo». El progreso de las gemelas era evidente no solo en la terapia, sino en todos los aspectos de sus vidas. En el colegio, cada una estaba desarrollando su propia identidad, aunque todavía compartían un vínculo especial. Sofía había descubierto una pasión por la ciencia que asombraba a sus profesores. Durante una feria de ciencias, su proyecto sobre el ciclo del agua recibió un reconocimiento especial. «Cuando vivíamos en la calle», explicó a su clase, «solía observar las nubes y la lluvia todo el tiempo. Ahora entiendo cómo funciona todo». Clara, mientras tanto, volcaba sus experiencias en la creatividad, sus historias, que antes eran tímidos intentos de escapar de la realidad, ahora llenaban cuadernos enteros. «Escribo sobre personas que ayudan a otras personas», explicó a su profesora de lengua, «como Ricardo nos ayudó a nosotras, en el centro de acogida». Los cambios también eran visibles. Las niñas ya no saltaban con ruidos repentinos ni escondían comida bajo sus almohadas. Habían aprendido a confiar en que siempre habría una próxima comida, un lugar seguro para dormir. «Ayer», dijo Ana, emocionada, en una reunión con el equipo de apoyo. «Las encontré enseñando a leer a otros niños del centro». Clara estaba contando una historia que había escrito y Sofía explicaba las palabras más difíciles. Ricardo, que se aseguraba de seguir el desarrollo de las niñas, notó transformaciones sutiles pero significativas. «Sonríen más fácilmente ahora», comentó. Y no solo esa sonrisa educada que solían tener, sino sonrisas reales que les llegan a los ojos. Las sesiones de arteterapia resultaron especialmente transformadoras. Los dibujos de las gemelas, antes dominados por tonos oscuros y figuras solitarias,
Ahora rebosaban de color y gente. «Esta es nuestra nueva habitación», explicó Sofía, mostrando un dibujo vibrante. «Y aquí está mamá trabajando, y Ricardo de visita, y la doctora Martínez ayudándonos. Y aquí estamos nosotras en el colegio», añadió Clara, levantando su propia obra. «Tengo amigas ahora, muchas amigas». El vínculo entre las gemelas, siempre fuerte, evolucionó de una dependencia basada en el miedo a una conexión sana fundada en el amor y el apoyo mutuo. Aunque todavía preferían estar juntas, comenzaron a desarrollar intereses individuales. «A Clara se le da mejor hacer amigos», reflexionó Sofía durante una sesión. «Antes eso me asustaba, pero ahora sé que está bien. Siempre vuelve para contarme las historias geniales que ha oído. Y Sofía es tan valiente con sus experimentos de ciencia», añadió Clara con orgullo. «Me lo enseña todo después, así que es como si yo también fuera valiente». Ana fue testigo del florecimiento de sus hijas con una mezcla de orgullo y gratitud durante una cena especial que Ricardo organizó para celebrar los 3 meses de progreso. Compartió sus observaciones. Ayer, por primera vez desde que murió Roberto, las niñas hablaron de su padre sin llorar. Sofía presumió de su premio de la Feria de Ciencias y dijo que él estaría orgulloso. Clara leyó en voz alta una historia que escribió sobre un padre que se convirtió en una estrella en el cielo. Las lágrimas en los ojos de Ana ya no eran de pena, sino de esperanza cumplida. Ricardo, observando en silencio la transformación, también estaba conmovido. Lo increíble, reflexionó, es cómo han convertido su dolor en algo positivo. Sofía usa su experiencia para entender y explicar el mundo, mientras que Clara la canaliza en historias que ayudan a otros niños. El crecimiento personal de las niñas incluso se notaba en su juego. En el patio del colegio ya no eran las niñas tímidas que se quedaban en las esquinas. Sofía organizaba expediciones científicas en el patio, recogiendo hojas y observando insectos con sus nuevos amigos, mientras que Clara inventaba elaboradas historias que a sus compañeros les encantaba representar durante el recreo. «¿Sabes qué es realmente diferente ahora?», preguntó Clara durante una de sus sesiones con la doctora Martínez. «Ya no nos preocupamos por el futuro». «¿Es verdad?», asintió Sofía. «Antes solo pensábamos en sobrevivir. Ahora podemos soñar», y los sueños de Sofía y Clara García crecían cada día. Sofía hablaba de convertirse en científica y descubrir curas para enfermedades como la que se llevó a su padre. Clara soñaba con escribir libros que ayudaran a otros niños a superar momentos difíciles. El crecimiento personal de las gemelas no fue solo individual, fue un testimonio del poder de la resiliencia humana, del amor incondicional de una madre y de la diferencia que puede marcar el apoyo adecuado en la vida de un niño, con cada sonrisa, cada logro, cada paso adelante. Sofía y Clara demostraban que, con ayuda y tiempo, hasta los traumas más profundos pueden convertirse en fuerza y sabiduría. El reflejo en las puertas del ascensor de Industrias Benavides mostraba a una Ana diferente, vestida con un elegante traje de chaqueta, el pelo cuidadosamente peinado, la postura erguida. Aún así, mientras subía para su primer día de trabajo, los recuerdos del pasado la perseguían como sombras persistentes. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma, agarrando la carpeta que Ricardo le había dado. Dentro, además de los documentos necesarios, había una foto reciente de las gemelas con sus uniformes escolares, su nuevo amuleto de la buena suerte. Javier Mendoza, supervisor del Departamento de Finanzas, la esperaba en la planta 15. Su rostro habitualmente severo se suavizó al ver los nervios de Ana. «Bienvenida al equipo, señora García. Ricardo me ha hablado mucho de su habilidad para los números. El primer día fue un torbellino de emociones. Cada hoja de cálculo y cada reunión traían flashbacks de su antigua vida, cuando tenía una carrera prometedora antes de la enfermedad de Roberto. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tenía una red de apoyo. ¿Has visto cómo ha resuelto esa discrepancia en las cuentas?», comentó Javier al final del día. «Tiene un ojo especial para los detalles». A medida que pasaban los días, Ana redescubrió su pasión por los números
Irónicamente, sus experiencias gestionando recursos escasos en la calle habían agudizado su capacidad para detectar ineficiencias y optimizar recursos. Javier, conocido por su seriedad y profesionalismo distante, se encontró cada vez más involucrado en el caso de la familia García. Empezó ofreciéndole a Ana consejos profesionales, luego pasó a consejos de educación financiera y antes de darse cuenta estaba ayudando a las gemelas con sus deberes de matemáticas. «Sabes», le confesó a Ricardo durante una reunión, «nunca imaginé que ayudar a una familia pudiera ser tan gratificante. Siempre vi los números como simples números, pero Ana y sus niñas le dan un significado completamente nuevo a mi trabajo». Ricardo observó con satisfacción cómo su decisión de contratar a Ana desencadenaba una transformación, no solo para los García, sino también en el ambiente corporativo. Javier, en particular, parecía haber encontrado un nuevo sentido de propósito en su trabajo. El mayor cambio, sin embargo, era evidente en la propia Ana. El miedo constante en sus ojos fue reemplazado gradualmente por determinación. Sus contribuciones en las reuniones se volvieron más seguras, sus análisis más asertivos. «Mamá sonríe más», ahora observó Clara durante una visita a la guardería de la empresa, donde las gemelas a veces pasaban las tardes. «Y no es esa sonrisa triste que solía tener», añadió Sofía, sabia más allá de sus años. Javier, observando a la familia interactuar durante un almuerzo compartido, sintió que algo cambiaba en su interior. Comenzó a implementar cambios en el departamento, estableciendo programas de mentoría y oportunidades para personas en situaciones vulnerables. «Has transformado más que una familia», Ricardo le dijo a Javier. «Has transformado toda una cultura corporativa. La vida para los García adquirió una nueva normalidad». Ana no solo destacaba en su trabajo, sino que empezó a dar clases de educación financiera en el centro de acogida de forma voluntaria. Las gemelas prosperaban en el colegio y las pesadillas del pasado daban paso a sueños para el futuro. «Ayer Sofía me dijo que quiere ser ingeniera financiera», dijo Ana durante una reunión con Ricardo y Javier. «Hace unos meses ni siquiera podíamos pensar en el día siguiente». Javier, que una vez vio los números simplemente como herramientas de beneficio, ahora reconocía el impacto humano detrás de cada decisión financiera. «Industrias Benavides tiene un gran programa de becas», señaló. «Y tengo la sensación de que tendremos 2 solicitantes muy especiales en el futuro». La oficina, que antes era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un espacio de esperanza y renovación. Ana, que una vez temió no volver a tener una vida normal, ahora lideraba proyectos importantes y hacía planes para el futuro. «A veces todavía me cuesta creerlo», le confesó a Ricardo tomando un café, «que salimos de esa situación, que realmente estamos reconstruyendo nuestras vidas». «Siempre tuviste el potencial», respondió Ricardo. «Solo necesitabas la oportunidad de volver a brillar». Y así, entre hojas de cálculo y reuniones, entre sueños recuperados y nuevos objetivos, la familia García continuó su camino de superación, demostrando que a veces los mayores desafíos pueden conducir a las más bellas transformaciones. La noche caía sobre Madrid cuando Ricardo finalmente decidió compartir su secreto. Estaba sentado con Ana en el pequeño jardín del centro de acogida, observando a Sofía y Clara jugar con otros niños. El sonido de sus risas resonaba en el aire, removiendo recuerdos largamente enterrados. «¿Sabes por qué decidí realmente ayudaros ese día?», preguntó suavemente, con los ojos en las gemelas. Ana, que se había preguntado durante un tiempo sobre la profunda conexión de Ricardo con sus hijas, simplemente negó con la cabeza. «Hace 8 años yo también tuve un hijo», comenzó Ricardo, su voz temblando. «Daniel tenía 5 años, la misma edad que tenían las niñas cuando las encontré». El silencio que siguió fue pesado, con el peso de su revelación. Ana, instintivamente, tomó la mano de Ricardo, ofreciendo un apoyo silencioso. «María, mi mujer, y Daniel eran todo mi mundo», continuó. Un día, volvían de una fiesta de cumpleaños, un conductor borracho. Su voz falló. Los perdí a los 2 en un instante.
La risa de los niños de fondo formaba un doloroso contraste con la historia que se desarrollaba ante ellos. Durante años me volqué en mi trabajo, construí un imperio, pero volvía cada noche a una casa vacía. El éxito en los negocios parecía una broma cruel. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que realmente importaba. Ana escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas, mientras comenzaba a entender por qué Ricardo estaba tan involucrado en su familia. Cuando vi a Sofía y Clara en esa acera, esbozó una sonrisa triste. Sentí como si el destino me estuviera dando una segunda oportunidad, no para reemplazar a Daniel, nada podría, sino para honrar su memoria ayudando a otros niños. Sofía y Clara, sintiendo algo diferente en el ambiente, se acercaron con curiosidad. —¿Por qué lloras, Ricardo? —preguntó Sofía, sus grandes ojos llenos de preocupación. Ricardo se secó discretamente una lágrima. A veces lloramos cuando recordamos a personas que queremos mucho, como nosotras cuando recordamos a papá, preguntó Clara inocentemente. Exactamente así, respondió Ricardo en voz baja. Las gemelas, con la intuición única de un niño, se acercaron más, cada una tomando una de las manos de Ricardo. ¿Tú también perdiste a alguien especial?, preguntó Sofía suavemente. Ricardo asintió, y por primera vez en años se permitió hablar abiertamente de Daniel. Les contó a las niñas cómo a su hijo le encantaban los dinosaurios, sobre los cuentos que leían juntos antes de dormir, sobre las mañanas de domingo, en el parque con María. A Daniel le habría encantado conoceros, sonrió entre lágrimas. Siempre quiso tener hermanas, Clara, con su sabiduría infantil, proclamó. Ahora nos tienes a nosotras, no somos Daniel, pero podemos ser tu familia también. Ana observaba con el corazón encogido, entendiendo finalmente por qué Ricardo siempre parecía saber exactamente lo que sus hijas necesitaban. Durante años, continuó Ricardo, creí que había perdido la capacidad de conectar con la gente, que había perdido mi oportunidad de tener una familia, pero vosotras, miró a los tres. García, me habéis demostrado que un corazón puede sanar, que hay espacio para un nuevo amor, sin disminuir el amor que tenemos por los que perdimos. Sofía y Clara, espontáneamente, abrazaron a Ricardo. Nosotras también te queremos, dijeron al unísono. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, 4 corazones marcados por el destino encontraron consuelo el uno en el otro. Ricardo, que se había escondido detrás de su riqueza y éxito durante tanto tiempo, finalmente permitió que sus propias heridas comenzaran a sanar. María siempre decía que no hay coincidencias. Reflexionó mirando las estrellas. Quizás ella y Daniel me guiaron hasta vosotras. Ana apretó suavemente su mano. Y quizás Roberto guió a mis niñas hasta ti. Las gemelas, cansadas pero felices, se acurrucaron entre los dos adultos, formando una imagen que, aunque poco convencional, estaba llena de amor y esperanza. Familia, murmuró Ricardo. No siempre es aquella en la que nacemos, sino la que nuestros corazones eligen. Y así, bajo el cielo nocturno, 4 almas solitarias confirmaron lo que habían sabido durante algún tiempo, que a veces las mayores pérdidas pueden conducir a los encuentros más significativos, y que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas. Ricardo contemplaba el atardecer a través de los enormes ventanales de su mansión en La Moraleja, el lujoso espacio de 3 plantas, que antes era un monumento a su soledad. Ahora se sentía aún más vacío después de las últimas semanas pasadas con los García. Sus ojos se posaron en una foto reciente en su escritorio. Sofía y Clara sonriendo junto a un experimento científico que habían hecho juntas. La felicidad genuina en sus rostros contrastaba con las fotos corporativas que una vez dominaron la habitación. Manuel llamó a su chofer y confidente de toda la vida. Creo que por fin entiendo lo que ha estado faltando aquí. El chofer, que conocía bien la historia de su jefe, sonrió con complicidad. Las risas de las niñas, señor. Vida, respondió Ricardo simplemente. Este lugar necesita vida.
La decisión, aunque significativa, se sintió natural, solo el reconocimiento de algo que ya había tomado forma. A la mañana siguiente, Ricardo encontró a Ana en el trabajo antes del horario de oficina. Señora Ana, comenzó, más nervioso de lo que había estado en años. Me gustaría hacerle una propuesta a usted y a las niñas. Ana lo estudió con curiosidad, notando su agitación inusual. Mi casa es demasiado grande para una sola persona. Continuó. Y después de todo lo que hemos pasado juntos, después de compartir mi historia sobre Daniel y María, me di cuenta de que no quiero vivir solo con recuerdos. Los ojos de Ana se abrieron de par en par mientras comenzaba a ver a dónde iba esto. Me gustaría invitaros a usted y a las niñas a vivir conmigo, no como un acto de caridad ni un arreglo temporal, sino como una familia. Cada una tendría su propio espacio, su propia habitación. Las niñas podrían ir al colegio del barrio, tener un jardín para jugar. Ana se quedó en silencio por un momento, con lágrimas formándose en sus ojos. «Ricardo, ¿estás seguro?» «Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida», respondió con firmeza. «Esa casa necesita alegría, necesita vida, y vosotras merecéis un hogar permanente». La noticia fue compartida con las gemelas esa misma tarde en el jardín del centro de acogida que había sido su hogar temporal. Sus reacciones fueron inmediatas y conmovedoras. «¿Vamos a vivir en una casa de verdad?», preguntó Sofía, con los ojos brillantes. «¿Y con nuestra propia habitación?», intervino Clara, apenas conteniendo la emoción. «Con un dormitorio, un jardín, una biblioteca y todo el espacio que necesitéis para crecer y soñar», confirmó Ricardo, con la voz embargada por la emoción. La mudanza se planeó para el fin de semana. Ricardo insistió en que las niñas ayudaran a tomar decisiones sobre la decoración de sus habitaciones, convirtiendo el proceso en una emocionante aventura. «¿Puedo tener una estantería llena de libros?», preguntó Clara tímidamente. «¿Y puedo tener un pequeño rincón para mis experimentos?», añadió Sofía esperanzada. «Podéis tener todo eso», y más, sonrió Ricardo. «Este será vuestro hogar también». El día de la mudanza amaneció brillante y soleado, como si el propio cielo estuviera celebrando. Cuando la familia García llegó a la mansión, fueron recibidos por una sorpresa. Ricardo había decorado la entrada con globos y una pancarta que decía: «Bienvenidos a nuestro hogar». «Esto es mágico», susurró Sofía, contemplando el espacioso vestíbulo. La casa, antes fría e impersonal, se había transformado. Las habitaciones de las niñas estaban preparadas con amor. La de Sofía incluía un pequeño laboratorio infantil y pósteres de científicos famosos, mientras que la de Clara contaba con una mini biblioteca y un lugar especial para escribir sus historias. Ana tenía lágrimas en los ojos al ver su propia habitación, un espacio elegante pero acogedor, completo con un escritorio para trabajar y un cómodo sillón para leer. «Ahora sí que podemos ser una familia», declaró Clara espontáneamente, abrazando a Ricardo. «Ya somos una familia», respondió él con la voz temblorosa. «Ahora solo tenemos un lugar al que llamar nuestro». Esa primera noche, todos compartieron la cena en el gran comedor. Las risas de las gemelas resonaron por los pasillos, llenando cada rincón de la casa con la vida que le había faltado. Ricardo observaba con el corazón rebosante. Finalmente, después de tantos años, su casa se sentía como un hogar. Por nuestra familia, propuso un brindis con zumo de uva, provocando risitas de las niñas. «Por nuestro nuevo comienzo», añadió Ana, con los ojos brillantes de gratitud y esperanza. Y así, bajo el techo de una mansión que una vez solo había albergado recuerdos de pérdida, una nueva familia comenzó su historia, demostrando que a veces el destino tiene formas sorprendentes de sanar corazones rotos y unir almas solitarias. Habían pasado 6 meses desde que se mudaron a la mansión. El jardín, antes inmaculadamente mantenido, pero raramente disfrutado, ahora mostraba las alegres señales de la vida familiar diaria. Juguetes de colores, un pequeño huerto donde Sofía realizaba sus experimentos botánicos y un rincón de lectura al aire libre donde Clara a menudo escribía sus historias. Ricardo estaba sentado en un banco del jardín una tarde de domingo.
Observando a Ana ayudar a las niñas con un proyecto de ciencias, sonrió, dándose cuenta de lo radicalmente que había cambiado su vida. Se había ido el silencio opresivo que antes llenaba la casa, reemplazado por risas, conversaciones animadas e incluso la ocasional riña familiar. «Ricardo, ven a ver», llamó Sofía emocionada. «Hemos descubierto por qué las plantas crecen mejor con música». Se unió a ellas. Su corazón se enterneció al ver cómo las niñas se apoyaban en él con naturalidad. Como si este hubiera sido siempre su lugar, ¿sabéis?, comentó Clara más tarde, mientras ponían la mesa para la cena esa noche. «He escrito un cuento sobre nuestra familia». «¿De qué trata?», preguntó Ana, colocando la tradición del domingo, una bandeja de lasaña, en la mesa. «Trata de cómo a veces tenemos que perder algo precioso para encontrar algo igual de especial», explicó con una sabiduría que superaba su edad. Como tú y papá Ricardo, el término papá Ricardo, usado espontáneamente por primera vez, hizo que todos se detuvieran. Ricardo sintió lágrimas en los ojos, mientras Sofía añadía rápidamente: «Sí, nuestro papá Ricardo». Ana observó la escena con los ojos empañados, reflexionando sobre cómo el destino había convertido su mayor tragedia en un nuevo comienzo tan hermoso. Esa noche, reunidos en el salón, celebraron no solo sus logros, sino la plenitud de este amor recompuesto. Las fotos de Daniel y María tenían un lugar de honor en la pared, junto a los nuevos recuerdos con los García, un testimonio de cómo el amor puede expandirse sin límites. Por nuestra familia brindó Ricardo de nuevo, tal como lo habían hecho esa primera noche, y por todos los sueños que aún cumpliremos juntos. Las gemelas sonrieron, acurrucadas entre Ricardo y Ana en el sofá. Finalmente en casa, no solo físicamente, sino en sus corazones. Eran la prueba viviente de que el amor tiene el poder de sanar, transformar y crear nuevos comienzos, incluso en las circunstancias más inverosímiles. Y así termina una historia que comenzó en una concurrida acera de Madrid. Pasó por restaurantes de comida rápida, albergues y oficinas corporativas, solo para llegar al destino más importante, el lugar donde la esperanza, el amor y la familia se unen para demostrar que ningún contratiempo es definitivo y que cada nueva mañana trae consigo la promesa de un futuro más brillante.